la otra vez te escuché que ADA declaró que sus empleados trabajarían 4 días. Siempre pensando en el bienestar de los empleados, en la estabilidad de los empleados, pues tomamos la decisión y fue muy rápida y la pusimos a funcionar y ha sido una absoluta locura, positivamente. Y esto lo hicimos única y exclusivamente por mejorar la calidad de vida de nuestros empleados. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el privilegio, el gusto de estar con Mauricio Trujillo, presidente CEO de Grupo ADA, pero antes de comenzar este diálogo y esta conversación, que insisto es muy importante para destacar lo que vemos en el tejido productivo en las empresas colombianas que tienen, digamos, una visión estratégica, una resiliencia, una capacidad de adaptación, de competitividad gigantesca. Como veremos en el caso de Grupo ADA, quiero que Mauricio nos cuente un poquito de quién es él, de su vida, de su entorno familiar, agradeciéndole de antemano el hecho de que estés acá, viniste desde Manizales pues, para estar en esta conversación. Muchísimas gracias por estar acá, Mauricio. A ti, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Placer estar aquí. Y cuéntanos un poquito de ti. A ver, pues mi nombre es Mauricio Trujillo Posada. Soy ingeniero químico, casado, con 3 hijos, jubilado ya desde hace 5 años, pero sigo trabajando porque es mi pasión, lo hago todos los días con todo el amor y toda la pasión del mundo, porque creo que son muchas las cosas que todavía se pueden hacer y seguir adelante. Grupo ADA, como lo advertía, es una empresa increíble, tiene planta en Manizales, Barranquilla, ha expandido su operación a México, igualmente al Ecuador, y exporta alrededor del 40% del jabón que se consume en los Estados Unidos. Y yo quisiera, Mauricio, que tú nos contaras un poco de qué es Grupo ADA, qué es todo lo que hacen y un poquito de esa historia empresarial que no mucha gente conoce y que es una empresa y una historia de éxito corporativo impresionante. Jabonerías ADA Limitada arrancó en funcionamiento en el año de 1956. La inician mi padre y mi madre. Oye, ¿cómo llegaron al tema del jabón? Mi abuelo tuvo una empresa de jabones y mi padre empezó a trabajar con él. Okay. Ya pues mi padre después, esta empresa se acabó y mi padre fundó ya su propia empresa en el año 56. Y empieza pues todo el proceso ya de fabricación de jabones de lavar ropa, ya en forma automática pues y con los nuevos equipos y la nueva tecnología que apenas en esos años empezó a llegar a Colombia. Ya a través de los años, los principios de los años 70, empezamos a fabricar jabones de tocador y muy importante, empezamos a fabricar para otras empresas que no tenían fabricación de jabón. Hoy pues tenemos plantas de producción en Barranquilla y en México. Todo el grupo, la parte corporativa, pues está en Manizales y desde ahí funcionamos. O sea, y básicamente nos dedicamos hoy exclusivamente al contract manufacturing para pues, grandes empresas y grandes multinacionales. Y eso, para que las personas que nos escuchan lo entiendan, implica que ustedes no tienen una marca propia, sino que elaboran el producto para marcas locales e internacionales. Exacto, nosotros tuvimos nuestras marcas, con ellas luchamos muchos años, con ellas también nos dimos cuenta de que había que evolucionar, no éramos buenos distribuyendo, no éramos buenos en ese tema, o sea que evolucionamos y hoy por hoy solamente hacemos contract manufacturing. Sería interesante, Mauricio, pues tú eres ingeniero químico, como mencionaste, de profesión. ¿Cuál fue ese momento, ese paso adelante que diste tú en tu carrera, en esas conversaciones, pues seguramente con tu familia,
para comenzar a liderar una empresa de esta dimensión y para llevarla a esta dimensión? Sí, mi padre y mi madre pues fueron unos visionarios. Mi padre tenía un dicho toda la vida que al que no sale no le da el sol. Y yo creo que eso se nos metió en las venas toda la vida. Y de verdad, pues cuando empezó la apertura económica en Colombia en los finales de los años 90, pues empezamos este trasegar en el mundo de las exportaciones. Sabíamos que si el país iba a abrir, pues obviamente teníamos que abrirnos también al mundo y ser competitivos en el mundo. Yo creo que hay que enfatizar la importancia que tiene Grupo ADA en el sector exportador, como exportador. Y yo creo que muchos de los empresarios, ese es un gran anhelo, mirar cómo me vuelvo yo un gran exportador. Algunos son tímidos, esto pues implica superar muchos retos, abrirse pues en los temas de pensar diferente, pensar estratégicamente, pensar en grande. ¿Cómo lograron convertirse en un gran exportador, una compañía de Manizales que luego se extiende a Barranquilla y llega a todos los rincones del mundo? Es que realmente es algo increíble lo que ustedes hacen. Cuéntanos un poquito de esa experiencia exportadora, es decir, cómo le surge a uno ese ímpetu, cómo forja uno ese ADN que lo lleva de verdad a construir relaciones y alianzas en diferentes lugares del mundo, pues donde ni siquiera se habla español. La verdad, los mercados hay que ir a buscarlos, los clientes hay que ir a buscarlos. No es fácil, obviamente. Exportar no es fácil. Para un país, desde un país como Colombia es aún más difícil. El INRI de narcotráfico que tenemos a nivel mundial es una barrera bien compleja y bien dura de sobrepasar. Sí. Porque pues es una empresa que le va a confiar a uno la fabricación de sus marcas. Sí. Y ahí pues tenemos que tener toda la seguridad en que no vaya a haber pues nada raro en esos despachos. Sí. Y tomar esa decisión para una multinacional de esta es bien complejo. Y ahí se van haciendo las cosas y le hemos ido demostrando a todos estos clientes que desde Colombia es perfectamente viable exportar productos de calidad. La gente, nuestra gente, los colombianos de verdad, nuestros empleados y toda la fuerza laboral de Grupo ADA es absolutamente espectacular. Y no nos cansamos de decir y asegurar pues que ese es el principal activo que tiene la organización, ¿sí? Siendo su segundo activo pues todo el tema del sistema de gestión. Claro. Porque pues aquí uno tiene que cumplir con todos los sistemas de gestión de todas las multinacionales. Y cada una pues tiene sistemas de gestión distintos. Y uno no puede construir sino un solo sistema de gestión. Y esto es algo que no se compra, no hay libros, sí, y no hay universidades que lo enseñen. Eso es pura experiencia, prueba, error. Pura experiencia de la vida y del trasegar del tiempo. Eso que mencionas tú de todos los procesos, de la calidad, de los sistemas de gestión que tienen que implementar para ser proveedores de multinacionales que además distribuyen a lo largo y ancho del planeta, pues ese es un reto mayúsculo. Es decir, como tú dices, eso necesita valentía, determinación, disciplina. Pero ¿qué consejo les darías tú a todos esos potenciales exportadores que tenemos pues para que sigan por ese camino? Porque realmente si nosotros nos volvemos y tomamos esas oportunidades para ser una potencia exportadora, pues eso va a traer unos beneficios para nuestra nación muy, muy relevantes. Pues el llamado a muchos empresarios colombianos es meternos, hacer este tipo de labor, quitar pues una cantidad de mitos, tabúes y todo este tipo de cosas que nos van llenando la cabeza de que es muy difícil, pero con determinación se puede hacer. Y el mundo necesita fabricantes de productos. Eso es algo que, pues en gran parte,
la inteligencia artificial no lo va a poder sustituir. Siempre tendrá que haber fábricas donde se produzcan cosas. Y ahí es donde entran las oportunidades que tiene de verdad Colombia como esto. No es sino entrar a cualquier supermercado en Estados Unidos, vaya a Walmart, Walgreens, o inclusive a otro tipo de mercados como Home Depot, y todo lo que hay en las estanterías se puede producir por aquí. Todo, absolutamente todo. De hecho, lo producen muchas empresas alrededor del mundo. Entonces, esa es la gran oportunidad que hay. Por eso hay que maletear, hay que salir, hay que quitar el miedo y demostrarse a uno mismo y a todos estos clientes en el exterior que sí se puede, pues con ganas, con coraje y haciendo las cosas bien, obviamente, se puede lograr. En varias ocasiones te he escuchado justamente eso que estás mencionando, que se resume en el potencial exportador que tiene nuestro país. Es impresionante, es que la situación geográfica de Colombia es única. Si uno pone un alfiler en Colombia y le da la vuelta al mapamundi, está en la mitad. Sí. ¿Sí? Tenemos pues 2 océanos, como nos lo decían en el colegio, pero pues, como que no nos la creíamos. Sí. Entonces, de verdad, las oportunidades son muy grandes y hay que salir, mirar, maletear, perderle el miedo, meterse uno también en la cabeza que tiene que cambiar muchas cosas y muchos paradigmas internamente, dejarse auditar. Cuéntanos un poquito de ese tema de la auditoría, pues en un proceso de esos trabajando con multinacionales. Nosotros tenemos más de 50 auditorías al año. Y para nosotros es un proceso absolutamente espectacular. De cada auditoría aprendemos. Es imposible que un auditor llegue y no encuentre nada. Algo encuentran y algo aprende uno. Entonces hay que tener esa vocación a la auditoría y saber que las auditorías es una oportunidad de mejora permanente. Entonces el recibir estas auditorías con ganas, no solamente la de los clientes, sino los otros organismos internacionales, pues son espectaculares. En el caso nuestro, la FDA nos ha auditado y muchas organizaciones pues de certificadoras mundiales y toda la cosa. Entonces es perderle el miedo a eso. Y hay que tener la determinación pues, de hacer las cosas bien hechas. Bien hechas. Y yo creo que hay algo importante mencionar aquí. Ya el tema de calidad obviamente se da por sentado que uno lo tiene que cumplir. Pero es que estas empresas auditan muchas otras cosas. Todo el tema laboral, ambiental, derechos humanos, ¿sí? O sea, hay una cantidad de cosas que empiezan a auditar estas empresas que de verdad... pues que lo hacen para poder hacer negocios contigo. Claro. Hacen una revisión de sostenibilidad ASG Imagínense de todos ustedes, tus procesos. Si una de las marcas que hoy por hoy, pues cualquier cliente en el mundo, solamente con un código QR puede saber dónde se hizo, y que haya un escándalo de labor de niños, ¿sí? Laborando en la empresa o cosas de ese estilo, pues eso no, o injusticia social o cualquier cosa, eso hoy por hoy la información está en cualquier medio. Entonces estas empresas, con toda la razón, se cuidan mucho cuando van a determinar quién les fabrique. Entonces a eso es lo que hay que apostarle, pero es completamente factible, eso no es una ciencia oculta, es simplemente determinación de hacerlo. Determinación a hacerlo, perderle el miedo, tener la ambición, la ambición y las ganas, sí, porque es que estos mercados son absolutamente gigantescos, completamente gigantescos, que pues quedándose uno encerrado solamente en Colombia, pues tendrá un mercado limitado. Sí. Pero si uno quiere expandirse, pues necesariamente tiene que buscar mercados de exportación, y qué bueno que fuesen esos mercados donde pues hay grandes consumidores y gran potencial de venta. En orden de magnitudes, en Grupo ADA, ¿cuánto termina exportándose y cuánto se queda en el país? Pues nosotros exportamos más del 90% de lo que producimos, tanto en Colombia como en México. ¿Sí? O sea, componentes bastante grandes.
Oye, y en la gama de productos distinto al tema de jabones, ¿en qué otros productos y Sí, líneas? nosotros, como les decía, arrancamos haciendo jabones de lavar, después jabones de tocador. Estamos diversificados en todo el tema de aseo personal, perfumería y ahora también nuevo, todo el tema de velas, que es el tema de ambientación, El tema de ambientación. que ese es un tema bien interesante que también después de la pandemia cogió una dinámica gigantesca. Y que también tiene una oportunidad y un potencial de crecimiento, no Increíble. solamente en el país, No, sino no, en el no, mundo. en el exterior, sobre todo en el exterior. Pero Colombia pues también está arrancando con el tema de velas, digamos, ambientales y todo este tipo de cosas que es bien interesante. Bueno, miren ustedes cómo hay una permanente innovación en los productos, pero también en los mercados, cómo se llegan a otros mercados, a otras geografías y penetran, digamos, igualmente geografías de una forma muy relevante en Grupo A. Hay una pregunta obligada, Mauricio, que no me la perdonarían si no la hago, pero la otra vez te escuché que ADA declaró que sus empleados trabajarían 4 días. Eso pues digamos es una apuesta importante, es una apuesta grande. ¿Cómo llegaron ustedes en el grupo a esta decisión? ¿Cómo les ha ido? ¿Eso ha impactado la productividad? ¿Les ha funcionado? ¿Cómo te sientes después de esa medida tan trascendental? A ver, ese es un sueño de muchos años. Nosotros ya hemos establecido algo en la planta que teníamos en Manizales hace alrededor de unos 20 años y el éxito fue increíblemente alto. Ya después de la pandemia, pues al ver que había, digamos, siempre pensando en el bienestar de los empleados, en la estabilidad de los empleados, pues tomamos la decisión y fue muy rápida. El grupo de accionistas, llámese mis hermanos, en un almuerzo un 25 de diciembre, reunidos en la finca, la decisión la tomamos en 5 minutos y la pusimos a funcionar y ha sido una absoluta locura, positivamente. Y esto lo hicimos única y exclusivamente por mejorar la calidad de vida de nuestros empleados. Pero los efectos colaterales han sido espectaculares. Lo que tú decías, el tema de productividad, mucho mejor. El tema de retención del personal, mucho mejor. Consecución de personal también es mucho más fácil o menos difícil, puesto que pues, hay mucha gente que quiere trabajar en el Grupo ADA. Y en producción, que ya lo tenemos puro y duro, o sea, nosotros empezamos el lunes y paramos el jueves, ¿sí? Y la planta se vuelve a prender el lunes. Increíble. El tema de calidad de vida es increíble. O sea, los resultados son completamente espectaculares. La gente pudiendo estar con sus familias, con sus amigos, con sus hijos, cumpliendo sueños que nunca iban a cumplir porque no tenían tiempo, o de estudiar, o de hacer deporte, o de viajar, o de rascarse la barriga, si eso es lo que le gusta a la persona. Pero hemos visto una cantidad de emprendimientos, ya hemos hecho 3 ferias de emprendimientos. Incluso la gente entonces tiene tiempo para emprender. Para emprender, para cumplir sus sueños y no terminar su vida con frustraciones de cosas no logradas. Y el lema de todo esto ha sido que nosotros no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y esto es algo pues que lo llevamos muy adentro y de verdad los resultados son espectaculares. Desde todo punto de vista, no hemos visto nada negativo. Nada negativo. ¿Sí? Qué política tan potente, Mauricio. Claro, es que pues eso también es justicia social, es una cantidad de cosas que van combinadas aquí. Quizás el trabajo más duro que puede existir es una madre cabeza de familia trabajando 8 horas diarias de lunes a sábado. Sí. Y yo creo que esto permite pues, muchas cosas diferentes a que pueda
estar con su familia, con sus hijos, con su entorno de amigos y toda la cosa y poder hacer vida, poder vivir. ¿A cuántos empleados impacta esta política? Al 100% de los empleados del Grupo ADA hoy en Colombia, en administración ya en México y muy pronto en México también en producción. ¿Y qué número? Nosotros estamos ya por alrededor de 1.200 empleados, 1.200 familias impactadas con esta medida que es espectacular. Mira que hoy en el mundo, pues obviamente está muy en boga todo el tema de la economía del bienestar y una medida como la que ustedes adoptaron es de vanguardia en los temas de bienestar al interior de una organización. Estamos de acuerdo porque aquí pues quizás, obviamente con vocación, pero nos adelantamos a lo que va a terminar pasando tarde que temprano. El mundo, los países europeos ya están en todos sus congresos hablando de los 4 días de trabajo, de reducciones de las jornadas laborales semanales, todo este tipo de cosas. Entonces esto va en boga eso. Y hoy por hoy los millennials, y los más jóvenes, de verdad que quieren es vivir. Claro. ¿Sí? No pasarse toda la vida trabajando en una oficina sin ningún sentido. Y otra de las cosas pues que también ayuda a cambiar todo esto, anteriormente los departamentos de gestión humana entrevistaban a la gente. Sí. Hoy los departamentos de gestión humana son entrevistados por la gente. Es así. ¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es su propósito superior? ¿Contamina o no contamina? ¿Cómo es el tema laboral? ¿Cómo es todo este tipo de cosas? Entonces, allá vamos a llegar de todas maneras. O sea que yo creo que es mejor anticiparnos que esperar a que nos coja con los calzones abajo. Bueno, están yendo a la vanguardia en este tema y también una aproximación a la gestión del talento muy distinta que además les va a generar, les genera atracción, les genera retención, les genera fidelidad y lo más importante pues ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional de los empleados. Felicitaciones por esa medida tan audaz y qué bueno que haya sido así de exitosa y que por el contrario haya mejorado la productividad. Además, increíble escuchar un empresario hablando de este tema pues con tal claridad. De verdad que felicitaciones, Mauricio. Algo muy importante destacar. Tú estás en un negocio familiar, es un negocio adicionalmente pues con estándares internacionales. ¿Cómo han venido evolucionando esos temas de gobernanza internos de la compañía, pues cuando hay temas familiares que lógicamente en ocasiones, pues, si no son bien administrados, manejados y acordados, pues pueden no terminar bien? Yo creo que eso también arranca por un legado de mi padre y mi madre, de hacer las cosas bien. De hecho, ese es el eslogan del grupo, la magia de hacerlo bien. La magia de hacerlo bien. Mi padre desde el año 62 y mi madre pues han tenido junta directiva externa en una empresa de familia. Y eso yo creo que es pues una de las cosas que hemos evolucionado. El tema de gobierno corporativo dentro del Grupo ADA es muy estricto, de cómo la familia participa en la empresa, de, bueno, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, pues somos de verdad bastante estrictos. Y eso hace que haya claridad en la toma de decisiones, en el manejo de la familia, en el involucramiento de la familia dentro de la empresa, que es obvio que haya gente que quiera trabajar en la empresa, hay gente que no, pues porque no estudió lo que quería, o estudió lo que quería, pero pues no es afín con la empresa, pero eso es perfectamente válido. Sí. Entonces la empresa está abierta a la tercera generación ya hoy, ya hay, digamos, 3 personas de la tercera generación que están trabajando en el grupo, pero hay que ganarse, hay que sudarse la camiseta. Claro. Y participar en los procesos de selección como cualquier un tema de persona. meritocracia absoluta. Meritocracia 100%. Qué bueno porque
también en las empresas familiares o de origen familiar, pues termina siendo ese un tema de sostenibilidad y perdurabilidad de la compañía, pues que No, y sobre todo esto todo está muy organizado. cuando es el grupo familiar, la gente tiene que llegar por aclamación y no por imposición. O sea Absolutamente de que yo acuerdo. creo que de verdad hay que sudarse la camiseta y llegar. Y lo hemos venido logrando con estas 3 personas que ya están trabajando en el grupo. Lo han hecho absolutamente espectacular y han hecho toda su carrera dentro de la empresa, pues que también es muy bueno, muy Muchas gracias satisfactorio. también por compartir algo pues como tan íntimo de la empresa. Yo quisiera preguntarte, Mauricio, en todos estos años de Grupo ADA, pues seguramente ustedes han tenido muchos momentos de oportunidades de crecimiento que ha requerido financiación, que ha requerido pues aliados estratégicos financieros. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la banca en todo ese proceso? Que sería muy importante también escuchar esa visión tuya como empresario pues Sí, pues obviamente, pues nosotros siempre nos hemos apalancado en el sector financiero. Pues porque es la única forma para nosotros de crecer. Entonces, caso Bancolombia ha sido un apoyo estratégico espectacular y muchos otros bancos pues en Colombia también han hecho lo debido y esa es la forma de crecer, pues uno tampoco le tiene que tener miedo a endeudarse, a echar para adelante, pues porque pues, la plata nunca la va a tener uno toda para poder crecer a las velocidades que nosotros hemos venido creciendo. Entonces hemos buscado muchas alternativas con el mismo Bancolombia, el tema de factoring internacional, tema de cartera, o sea, productos que hemos desarrollado conjuntamente para poder apalancar ese crecimiento, ¿sí? En el tema de construcciones con el PEI, hemos hecho una alianza absolutamente espectacular. El PEI, nosotros no somos dueños de los edificios. El PEI es el dueño de los edificios. Entonces podemos crecer y podemos destinar realmente el capital de trabajo a lo que se necesita, porque el capital de trabajo para todo pues es imposible y sería un impedimento al crecimiento. Entonces hemos logrado con Bancolombia, con el PEI, con el resto de la banca, pues tener ese apalancamiento y esa credibilidad en el crecimiento del grupo. Que les ha permitido además acompañar todos esos procesos de expansión, internacionalización y con toda la transparencia y con todas las ganas, de verdad se ha hecho y ha sido espectacular, espectacular. Mauricio, tú has defendido, y te he escuchado recientemente, que los empresarios tenemos que estar más metidos en las discusiones de futuro del país. Cuéntanos un poquito, ¿qué piensas sobre eso? ¿En qué tenemos que estar más metidos y poner el foco? Yo creo que hay muchas cosas pues, que tenemos que mirar. Es que empresarios pues, prácticamente somos el 100% de los colombianos. Sí. Es que una empresa es la peluquería de la esquina, la tienda de la cuadra, eso ya es una empresa. Entonces tenemos que ser conscientes que las decisiones que tomemos políticamente, nos van a afectar a todos positiva o negativamente. Y este cuentico que venimos oyendo, que ya no podemos hablar de política, pues yo creo que tenemos que cambiar profundamente ese pensamiento. Tenemos que hablar de política, la política tiene que volver al comedor de nuestras casas, discutir, obviamente, porque no todos pensamos igual, pero discutir a profundidad. Con respeto, obviamente, pero discutir y hablar de política y meternos en la política. No puede ser las últimas elecciones, pues digamos que 22 millones de colombianos votamos y 16 millones de colombianos no votaron. Eso no puede seguir siendo así. O sea, 16 millones de colombianos que no les interese lo que pase con el país y con la economía y con todo lo que tiene que ver. Colombia tiene un atraso en justicia social inmensamente grande. Hay una Colombia olvidada que tenemos que rescatar entre todos. Y esa conversación se tiene que volver de todos los días, no solamente en las empresas, sino en el seno de nuestras familias,
y en todas partes, con nuestros amigos, con nuestros círculos de gente que nos rodea, porque nos tiene que importar. Y solamente así podemos construir pues, el país que todos queremos. Este es un país maravilloso, pero somos conscientes que tenemos muchos problemas de justicia social, que hay que resolverlos y rápidamente. Y trabajando, como tú dices, entre sector público, sector privado, todos. Y muchos actores sociales como la academia, las instituciones absolutamente sociales. Todos somos culpables de nuestro destino. Sí, así es. O sea que metámonos de fondo en esto. Y la empresa, en las empresas, como lo digo, que parte desde la peluquería de la esquina o la tienda de la cuadra, tenemos que hablar de política, sí. Tenemos que interesarnos por el país. Y ese es el llamado pues, que hacemos los empresarios en general, que como sí. Le digo, es más del 90% de los ciudadanos, pues nos tenemos que meter y nos tiene que importar. Para finalizar, Mauricio, y muchas gracias por esta conversación tan interesante, donde hay pues múltiples enseñanzas, además empresariales y de liderazgo, ¿algún mensaje final para los empresarios, emprendedores, sobre todo esos que tienen ese ánimo de construir algo distinto, de construir empresa y salir adelante y transformar la realidad de nuestro país? Sí, yo creo que pues el mensaje es darse la oportunidad de exportar, de conocer otros mercados. Ahí pueden haber unos crecimientos impresionantes. El PIB colombiano puede crecer a una velocidad muy grande si aprovechamos todas estas oportunidades de nearshoring, pero le tenemos que quitar el miedo a salir. Pero solamente saliendo y viendo, o sea, no hay, repito, como lo decía ahorita, no hay ningún producto en la estantería de una ferretería o de cualquier supermercado en Estados Unidos o en Europa que no sea fabricado por alguna empresa. ¿Sí? Entonces, y ahí están las oportunidades. Y esas son las oportunidades que hay. Las multinacionales, las grandes multinacionales ya no fabrican muchas de sus cosas, las hacen contract manufacturers. Sí. Y ahora, con todo este tema geopolítico mundial, pues ahí es donde están las oportunidades. Y no es exportar pobreza, ni más faltaba. Que vamos a traer productos porque la mano de obra en Colombia es barata. Eso por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí no es el cuento. O sea, a los empleados hay que pagarles bien, ¿sí? Y Colombia no puede exportar pobreza. O esperar a que el peso se devalúe para poder exportar. Sí, total. Sí, eso tampoco es lógico, pues, que eso sea así. Entonces, las oportunidades sí están, no es sino ir a cualquier, repito yo, vayan a Home Depot o a Walmart, pues por poner dos ejemplos, todo lo que hay en las estanterías se puede fabricar aquí en Colombia. Absolutamente todo. Entonces, aprovechemos este momento que es histórico, ¿sí? Y el tren no pasa todos los días. El tren no pasa todos los días, hay que visualizar las oportunidades, aprovecharlas, saberse subir en ese tren. Muchas gracias, Mauricio, por compartir estas enseñanzas, la historia de Grupo ADA, que sin duda alguna es una empresa inspiradora para el país, una empresa que ha logrado posicionarse como un gran exportador en un mercado muy competitivo, que trabaja con las principales multinacionales del mundo. Es un ejemplo también de visión, de liderazgo de quienes la manejan y la administran, y de cómo, si uno se lo propone, pues logra crecimiento sostenible con valor compartido, como varias de las cosas que nos compartimos. Y yo terminaría tal vez con tu eslogan, la magia de hacerlo bien. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mauricio, y yo también quiero terminar. Nosotros no queremos ser la empresa más grande del mundo, pero sí la empresa mejor para el mundo. Y en esto el sentido tiene que ser transversal, a cuidar el planeta, la gente, justicia social. De verdad que tenemos un poder transformador gigantesco y lo podemos hacer. El mundo está cambiando a unas velocidades muy grandes y hoy por hoy
las empresas también tienen que cambiar a la velocidad que está cambiando el mundo. El consumidor ya quiere que sus productos lo hagan empresas responsables, que se preocupen por el planeta, por la gente y obviamente las utilidades, las 3 P's. People, Profit and Planet. Bueno, magnífico. ¿Sí? Que eso nunca se le pueden quitar a uno de la cabeza, porque una empresa pues, que no da utilidades pues tampoco es viable. Tampoco es viable, no es Pero perdurable. se puede dar utilidades cuidando el planeta y cuidando a la gente. Y eso es, yo creo que, inspirador para muchas empresas. Y eso es lo que el Grupo ADA quiere ser. No solamente hacer las cosas bien, sino inspirar a muchas otras empresas para que así lo sea. Que no se nos olvide las 3 P's y la magia de hacerlo bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que esté muy bien.